En esta tarde estábamos hablando acerca de dar un tema para los diáconos, que los diáconos es una tarea generalmente que no es muy conocida en la iglesia, no se estudia tanto, y la misma palabra es rara, la palabra diaconía o diácono, sobre la posibilidad de tener un tema sobre diaconía. Así que oramos, planificamos y avanzamos con este tema de hoy. Y estaría lindo que en el año se hagan capacitaciones en nuestra iglesia, de los diferentes departamentos, porque a veces los departamentos no saben qué funciones tienen, y a la luz de la estructura de la iglesia y a la luz de la Biblia, cada departamento tiene una función en particular. Vamos a orar y empezamos, ¿les parece? Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta ocasión vamos a estar abriendo tu palabra, tu santo manual, y queremos primeramente agradecerte porque es un manual que nos sirve, que nos orienta, y gracias porque tu iglesia la estudia, la reflexiona, y ayúdanos a poder entender qué función tiene el diácono, y no solamente el diácono, sino cada miembro de iglesia, que no solamente abarca al diácono, sino a todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Gracias porque han venido muchos hermanos, nos están acompañando en esta ocasión, y rogamos, Señor, que de lo alto tú nos des sabiduría para poder aprovechar el mensaje en esta ocasión. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué saben del diácono? ¿Qué es un diácono para ustedes? Si alguien nos pregunta, siempre tenemos que tratar de definir, ¿no?, qué es un diácono, porque a veces nos preguntan y es una palabra rara, ¿verdad? Una palabra extraña. ¿Qué le dirían a alguien si les pregunta qué es un diácono? ¿Qué hace un diácono? Ajá, muy bien. Adelante, es un servicio a la iglesia. Para mí es la persona que se ocupa de que todas las cosas de la iglesia estén funcionando bien. Muy bien. Es un servidor. Es alguien que se encarga de que las cosas funcionen bien en la iglesia. Vamos a ir entrando a poquito para saber más o menos qué conocemos del diácono, ¿sí? Está encargado de los servicios de la iglesia. Muy bien. Y también de acompañar a los hermanos en sus momentos. ¿Se acuerdan algún pasaje que hable de los diáconos? Está un poquito más difícil, ¿no? ¿Cómo? Bien, sí, puede ser. Pero hay un texto específicamente que nos habla, si buscamos, rastreamos en la Biblia, si tenemos diferentes características del diácono, ¿no? Pero básicamente hay un pasaje de la Biblia exclusivamente que habla acerca del diácono, ¿sí? Y lo vamos a mirar un poquito más de cerca. Cuando hablamos de diaconía, estamos hablando de una cuestión de autoridad. Saben ustedes que el hecho de la imposición de manos, la ordenación, es una dedicación, según la Biblia, es entregar autoridad a la persona. Y la palabra autoridad en estos tiempos es un poco debatida, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de autoridad, hoy en día es una palabra bastante compleja. Inclusive se usa la Biblia. Algunos que por ahí hablan de autoridad cuestionan con Gálatas 3:28, por ejemplo, y dicen, ¿no?, hoy en día ya no existe autoridad. Hoy, ante los ojos de Dios, somos todos iguales. No hay judío, no hay griego, no hay mujer, no hay varón. Todos somos hijos en Cristo Jesús. Y nosotros, cuando explicamos por ahí ese pasaje, debemos destacar de que es cierto de que a los ojos de Dios todos somos iguales. Con cuestiones de la gracia todos somos iguales. Pero la igualdad ante la gracia de Dios no elimina el hecho de las estructuras o los esquemas de autoridad que Dios ha levantado en su iglesia.
Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que la gracia no anula la estructura eclesiástica que Dios ha levantado en su palabra para su iglesia. Y cuando nosotros hablamos por allí de los diferentes agentes que conforman a la sociedad, como por ejemplo el Estado, una escuela, la familia o la iglesia, que son los 4 agentes formadores de la sociedad, todos tienen una estructura, todos tienen diferentes roles, tienen funciones dentro de la institución. La diferencia con respecto al Estado o a una escuela, en la iglesia no es una cuestión de méritos. No es que el diácono es menor que el anciano o que el anciano es mayor que un diácono. La única diferencia es que en las instituciones de afuera de la iglesia se valora mucho el aspecto de la meritocracia. O sea, ¿cuánto he hecho yo para alcanzar ese rango? ¿Qué nivel de estudio, qué nivel de capacitación, de progreso académico tengo para alcanzar ese cargo? En la iglesia no es así. Dios establece las características de un anciano, que de hecho la palabra anciano, pastor y obispo es lo mismo. Cuando miramos el Nuevo Testamento, solamente tenemos 2 funciones diferentes para ser trabajada en la iglesia. Y es la parte del anciano y el diácono. El diácono es una figura muy importante a la luz de la Biblia. Y cuando hablamos por ahí de un pastor, por ejemplo, tenemos que entender que el pastor es también una oveja. Primeramente porque está sometido al jefe del rebaño, según 1 de Pedro 5:4. El jefe del rebaño es Cristo. El pastor está sometido a Cristo. Él es la cabeza, por un lado. Y por el otro también están bajo autoridad de otros pastores. El pastor que no entiende esto, no ha entendido cómo se organiza la cuestión pastoral de forma adecuada. El tema de 1 de Timoteo 3, 1 de Timoteo 3 es el texto donde nos habla, básicamente, recordamos las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo son las epístolas pastorales. Cuando un líder quiere prepararse, tiene que leer 1 y 2 de Timoteo. Es un contenido específicamente para el líder. Y lamentablemente el diaconado no es un tema muy estudiado hoy en día. Y hay en principio dos razones de por qué quizá no se estudia el tema del diaconado. Primeramente, se mira en la iglesia como una cuestión menor. No, yo soy anciano, ¿verdad? Y él va a ser un diácono, ¿no? Saben que cuando yo empecé, a mí me permitieron ser diácono desde chiquitito en mi iglesia, no me acuerdo, como 10 años tenía. Y me acuerdo del hermano, me acuerdo hasta el nombre del hermano. Y le dije, ¿qué tengo que hacer en la iglesia? No, me dijo el hermano, solamente abrir las ventanas y fíjate que esté todo bien, nada más. Cuando alguien quiere ser informado de lo que es un diácono, tiene que ir a la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios, el diaconado es sumamente valorado. Está a la misma altura que un anciano. La Biblia no hace diferencia de rango, tanto para el anciano como para el diácono. Y eso es algo que nosotros, a veces en la estructura de la iglesia, nos alejamos con lo que son los conceptos bíblicos. Y eso hay que tener cuidado. Y por otro lado, no hay mucho material sobre diaconía. No hay mucho material que digamos. Saben que si ustedes buscan, hay mucha más información para un anciano que para el diácono. Y otra cuestión para con el diaconado es que tenemos que reconocer que la Biblia no da muchos detalles en cuanto a la función del diácono. Lo que más da la Biblia son las características. La pregunta es, ¿cualquiera puede ser un diácono? ¿Todos pueden ser ancianos en la iglesia?
¿O hay algún tipo de requisito, algún tipo de condición bíblica para quien quiere ser diácono? Yo creo que honestamente hoy en día en la iglesia se ha descuidado un poco la capacitación tanto para ancianos como para diáconos. Y nosotros como iglesia tenemos que dedicar y abrir estos espacios, porque a veces se pierde la importancia de estos oficios. Y eso es algo peligroso. Bueno, vamos a ver en principio, a ver cómo vamos con el tiempo, 3 cuestiones generales. Yo me quiero concentrar sinceramente en los requisitos, porque no cualquiera puede ser diácono. No cualquiera. Hay condiciones, hay características, hay comportamientos, conductas que la Biblia califica. Y nosotros quiero compartirles algo de manera más resumida. Estaría bueno hacer alguna capacitación más larga, pero vamos, aunque sea, a tocar algunos aspectos generales para tener una idea. Simplemente la charla de hoy el mensaje de hoy es para abrirles el apetito, ¿sí? Van a quedar muchas cosas, muchas cuestiones de que no podemos profundizar, pero aunque sea que saquemos o salgamos de acá con la idea clara de 3 aspectos. ¿Qué es la palabra diácono? La cuestión etimológica de la palabra diácono. El segundo aspecto es el origen. ¿Cuándo nace el diácono, el origen del diácono? ¿Por qué se levantó el diácono? ¿Quién lo hizo al origen del diácono? ¿Lo hizo Cristo? ¿Lo hizo los apóstoles, impulsados por el Espíritu Santo? Y el tercer punto es el ministerio esencial del diácono. ¿Qué hace el diácono? Hay un ministerio primordial del diácono, no exclusivo, pero sí el más importante. ¿Cuál será? Eso vamos a tratar de resumir un poquito en esta tarde. Cuando hablamos de la palabra diácono es una palabra importada del griego. Nosotros tenemos decenas de palabras importadas de otras lenguas que no son de nuestro español propiamente dicho. Es más, según los lingüistas, dicen que el español, sobre todo de Latinoamérica, tiene un 60% de palabras importadas de otros idiomas. 60%. Y tan solo el 40% es palabra pura del español. Por ejemplo, la palabra mamadera. La palabra mamadera es una palabra africana. Por ejemplo, bombo. Por ejemplo, el chat, la palabra chat no es del español. ¿Sí? La palabra ok, que nosotros decimos o escribimos, no es del español. Y lo mismo pasa con la palabra diácono, solo que diácono es una palabra exclusivamente usada en el círculo espiritual, eclesiástico, bíblico. No se anda diciendo diácono como una palabra común en nuestra sociedad. Y esto es importante porque debemos nosotros entender de que el griego y el hebreo es parte también de la fe o de lo que conforma la doctrina o el funcionamiento de nuestra iglesia. La mejor traducción para diácono puede ser servidor. ¿Saben que la palabra diácono, antes de que sea incluida en la Biblia, en el contexto de los griegos, en el contexto del Imperio Romano, era una palabra utilizada para una persona que hacía una actividad de mantenimiento y que rayaba en una calificación social en la servidumbre? Una persona que se le llamaba diácono era una persona que hacía trabajos o era encargado de aspectos de limpieza, de mantenimiento de un esclavo. Era una palabra que tenía esta connotación. Y eran tareas que no eran dignas de un hombre libre. No eran tareas que lo hacía un hombre en libertad, sino que era una persona que dependía o que estaba sometido bajo un amo.
Por ejemplo, ¿se acuerdan allá en Mateo 8 cuando Jesús curó a la suegra de Pedro? Dice la Biblia que cuando Jesús sanó el dolor de cabeza de la esposa, de la suegra, de Pedro, dice la Biblia que la mujer le hizo una diaconía a Jesús. Preparó la cena. Hizo una diaconía. Tiene que ver con una función de organizar un alimento específico. Eso está en Mateo 8:15. Entonces esta palabra diáconos y diaconías son usadas en la Biblia como una palabra cargada de significado. No tiene nada que ver el contexto extra bíblico que se hacía de la palabra diácono, en este contexto socio-histórico, a lo que dice la palabra de Dios. Porque para Dios, la palabra diácono tiene que ver con el amor, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la buena disposición, con la entrega que uno haga. El diácono que no desea ser impulsado por el amor, mejor que no lo sea. El diácono debe entender que es un servidor, no del pastor, no del anciano, sino del Señor Jesús. La Biblia dice en 1 Juan 4, 7 y 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y dice el texto: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La diferencia de la palabra diaconía a cómo se usaba en el Imperio griego o en el Imperio romano a lo que dice la Biblia es que la palabra diácono está basada en el servicio por amor. Miren, si me acompañan a 1 de Pedro 4:10, ¿cómo se manifiesta el amor? ¿Lo tienen? Dice el texto, ¿no? Cada uno, ¿cómo dice en sus versiones? Ajá, ponga al servicio de los demás el don que Dios le ha dado, el don que ha recibido, dispensando fielmente las diferentes gracias de Dios. Dice: ministrelo, dispóngalo, distribúyalo. Esa palabra es diaconía. La pregunta es: ¿tienes dones? ¿Te ha dado Dios capacidades? Bueno, la diaconía se basa en el servicio y en el amor para el prójimo. Y es un servicio que acompaña, que sustenta y que impulsa a cuidar del otro. Esa es la base del diácono. Y es interesante que el mayor diácono es Cristo. ¿Quién tiene Marcos 10:45? ¿Lo podemos buscar? Marcos 10:45. Sí, por favor. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Noten ustedes, el Señor Jesús vino para servir y no para ser servido. La palabra servir es diaconesa. Ahí está la palabra diaconía en medio. Él vino a servir y a no ser diaconesenai, servido. Y está en el contexto, el servicio del Señor Jesús está en el contexto de entregar la vida por el otro. Disponer del tiempo, disponer de mis capacidades, de mis cualidades para con el otro. ¿Cuál es la definición a la luz de la Biblia de un diácono? Un diácono es una persona que está dispuesta a entregarse por la necesidad del otro. Si alguien no está dispuesto, es mejor que no sea diácono. Si en nuestro corazón, de manera sincera, no quiero servir, no quiero disponer de tiempo para el otro, es mejor que no sea diácono. Entonces el diácono, en el contexto inclusive llevándolo a la persona de Cristo, es una persona que
dedica su existencia o parte de su existencia para ayudar al otro, para ayudar al prójimo. Y entonces nosotros decimos, pero todos servimos en la iglesia, ¿verdad? El maestro de escuela sabática sirve, el anciano sirve. ¿Y cuál es la diferencia entonces del servicio que hace el diácono a lo que hace otro hermano de iglesia? Y bueno, ahí tenemos que entrar en la segunda parte, que es el origen del diaconado.